Se le llama factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. Tenemos aquí dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos a que multiplica a más b igual a cuadrada más ab. A y a más b que multiplicadas entre sí dan como producto a cuadrada más ab son los factores o divisores de a cuadrada más ab. De la misma manera tenemos que x más 2 que multiplica a x más 3 es igual a x cuadrada más 5x más 6. Entonces sabemos aquí que sus factores serían x más 2 y x más 3. Descomponer en factores o factorizar una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores. Ahora vamos a ver la factorización más simple, que es factorizar un monomio. Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. Por ejemplo, tenemos 15ab. Podemos descomponer el 15 en dos números. ¿Qué números multiplicados entre sí me dan 15? 3 por 5 AB. Ahora con el 40xy es igual a, podemos descomponerlo de diferentes maneras. En este caso yo propongo 3, 2 por 20, 10 por 4 y 8 por 5, y de todas esas maneras nos va a dar 40. Es una forma de factorizar. Para la factorización de la suma de dos cuadrados tenemos el siguiente teorema. Sea la suma de dos cuadrados a cuadrada más b cuadrada, donde a y b pertenecen a q, y sea c igual a la raíz de 2 veces a por b. Si c es una expresión racional, es decir, c es igual a la raíz de 2 veces ab, es una raíz exacta, es decir, que no tenga imaginarios, entonces a cuadrada más b cuadrada se puede factorizar como a cuadrada más b cuadrada igual a el producto de a más c más b que multiplica a menos c más b. Ahora vamos a resolver un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo a factorizar, 4x cuarta más 81. Se puede descomponer en 2x cuadrada al cuadrado más 9 al cuadrado. 2x cuadrada por 2x cuadrada es igual a 4x cuarta, que eso es lo que quiere decir que está al cuadrado. 9 al cuadrado significa 81. Ahora bien, nuestros factores. Nuestro primer factor va a ser a igual a 2x al cuadrado, b es igual a 9. Ahora, nos falta comprobar que sea una raíz exacta, es decir, que no tenga números imaginarios o punto decimal. Se los puedo explicar así. Tenemos que c es igual a la raíz de 2 veces a por b. Sustituimos los valores y al final nos da que va a ser igual a 36x cuadrada igual a 6x. Es una raíz exacta, por lo que ahora sustituimos en la ecuación del teorema, que como ya mencionamos es a cuadrada más b cuadrada igual a más c más b por a menos c más b. Sustituimos los valores y esa es nuestra factorización. Suma o diferencia de potencias impares iguales es cuando la suma de las potencias es el primer factor. Para el trinomio cuadrado perfecto aplicamos la inversa de un binomio. ¿Cómo desarrollamos un binomio? A más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. O como lo sabemos decir, es el cuadrado del primero más 2 veces el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El inverso de este proceso de desarrollo es una forma de factorización. Si reescribimos las ecuaciones en el orden inverso, tendremos patrones para factorizar polinomios de la forma a cuadrada más menos 2 veces a por b más b cuadrada. Aquí les muestro un ejemplo, factorizar la siguiente expresión. Tenemos que para los trinomios cuadrados perfectos tienen la forma de a cuadrada más menos 2 veces ab más b cuadrada. Resalto los términos a y b para que sea más fácil su entendimiento. La letra a con azul y la letra b con rosa. Tenemos el ejemplo de x cuadrada más 10x más 25. A
en este caso va a ser x y b es igual a y. Entonces tenemos que nuestra manera de factorizarlo, ¿cómo podemos factorizar? El factor de x es x al cuadrado, x por x. Tenemos luego el siguiente factor que es 10x, un número que multiplicado por 2, 10 entre 2, 5. Entonces por eso queda 2 por 5x. Igual, aquí sería un más 5 al cuadrado, que sería 25. Entonces después simplificamos la ecuación y nos va a quedar que x más 5 elevado al cuadrado es su factorización de esa expresión. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto. Trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. La expresión factorizada de este tipo de trinomios es un producto de dos binomios con un término común, el cual se obtiene al extraer la raíz cuadrada del término cuadrático raíz x cuadrada igual a x. Los segundos términos de ambos binomios son dos números cuyo producto resulta igual al término independiente y cuya suma es igual al coeficiente de término de primer grado. Este tipo de trinomio tiene las siguientes características. Tienen un término positivo elevado al cuadrado y con coeficiente 1, x cuadrada. Posee un término que tiene la misma letra que el término anterior, pero elevada a la 1, bx. Puede ser negativo o positivo. Tiene un término independiente de la letra que aparece en los otros dos, más o menos. Las reglas para factorizar un trinomio de esta forma. Primero se descompone el trinomio en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del primer término. El signo del primer binomio será el mismo signo que tenga el término bx. El signo del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos de bx y de c. Si dos de los factores tienen signos iguales, entonces se buscan dos números cuya suma sea igual que el valor absoluto del factor b y de bx, y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor c. Estos números son los dos segundos términos de los factores binomios. Si los dos factores tienen signos diferentes, entonces se buscan dos números cuya diferencia sea igual que el valor absoluto del factor b de bx y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor c. El mayor de estos números será el segundo término del primer factor binomio y el menor de estos términos será el segundo término del segundo factor binomio. Aquí les muestro un ejemplo para factorizar la siguiente expresión. Tenemos que para los trinomios cuadrados perfectos tienen la forma de a cuadrada más menos 2 veces ab más b cuadrada. Resalto los términos a y b para que sea más fácil su entendimiento. La letra a con azul y la letra b con rosa. Tenemos el ejemplo de x cuadrada más 10x más 25. A en este caso va a ser x y b es igual a y. Entonces tenemos que nuestra manera de factorizarlo, ¿cómo podemos factorizar? El factor de x es x al cuadrado, x por x. Tenemos luego el siguiente factor que es 10x, un número que multiplicado por 2, 10 entre 2, 5. Entonces por eso queda 2 por 5x. Igual, aquí sería un más 5 al cuadrado, que sería 25. Entonces después simplificamos la ecuación y nos va a quedar que x más 5 elevado al cuadrado es su factorización de esa expresión. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos un ejemplo. Factorizar polinomios de la forma x cuadrada más bx más c. X cuadrada más 3x menos 10. En el primero tenemos más 5 por menos 2 es igual a menos 10, es el tercer término. Más 5 más menos 2 es igual a más 3, es el segundo término. Por lo tanto, la factorización completa del trinomio en este caso resulta que es x más 5 por x menos 2.
trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. De este tipo de trinomio se resalta que tiene la letra a, o sea, es decir, que x cuadrada tiene un coeficiente. Para el procedimiento se ordenan los términos en la forma ax cuadrada más bx más c. Se multiplica todo el trinomio por el coeficiente del término cuadrático y se divide todo eso entre el mismo coeficiente. El segundo término del trinomio solo se deja indicada la multiplicación. Se simplifica el producto para expresarlo como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Se factoriza el trinomio x cuadrada más bx más c. Se obtiene el factor común de cada binomio encontrado y se simplifica para eliminar el coeficiente del término cuadrático que está dividiendo. El cociente que resulte será la solución de la expresión original dada. Factor común. En este caso tenemos tres: monomio, polinomio y por agrupación. El monomio se debe de descomponer en factores que se tienen en común. Escribimos el factor común a como coeficiente de los paréntesis dentro del paréntesis, como lo vemos en los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que a cuadrada más 2 veces a es igual a que multiplica a más 2. En este caso nuestro factor común es a. En nuestra siguiente ecuación tenemos que nuestro factor común en los tres términos se repite a y podemos descomponer 10 en 5 por 2, 5 por 1, 15. Se puede descomponer como 3 por 5, por lo cual 5 es nuestro siguiente factor común. Entonces, nuestra ecuación nos va a quedar igual a 5a que multiplica 2 veces a menos 1 más 3a al cuadrado. En nuestra tercera ecuación tenemos 10b al cuadrado menos 5ba más 15ab al cubo. En este caso, tenemos que b y a son factores en común, ya que se repiten en los tres términos. Ahora, ¿qué número aquí hace que se pueda, bueno, que los tres términos tengan en común? Otra vez es 5, por lo cual factorizamos nuestra ecuación y nos queda 5ab que multiplica 2 veces a menos 1 más 3 veces ab al cuadrado. Factor común ahora por polinomio. El procedimiento es el siguiente: identificar y extraer el máximo factor común del polinomio. 2. Dividir el polinomio dado entre el factor. 3. Expresar el polinomio como producto del factor común por el resultado de la división anterior. Factor común por agrupación de términos. Se llama factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada grupo. Cuando pueden reunirse en grupos de igual número de términos, se le saca a cada uno de ellos el factor común. Si queda la misma expresión en cada uno de los grupos, entre paréntesis, se le saca a este grupo otro factor común, quedando así multiplicaciones de polinomios.